mencionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, bienvenidos a una nueva consulta virtual. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Bienvenidos a Cap Medical. Hoy nos encontramos con el doctor Ángel Arana, especialista en cirugía oncológica. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes, ¿cómo estás? Sí, yo soy Ángel Arana, soy cirujano oncólogo, pertenezco al grupo de CAP Medical y aquí nos tenemos por primera vez en esta consulta virtual con ustedes. Perfecto, excelente. Me da gusto que esté viendo, que lo veo un poquito apresurado, ¿no? Pues fíjate que más que apresurado es por esta emoción, porque este tipo de temas son muy interesantes, ¿no? Y más que nada porque es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes que tenemos aquí en México y que tiene mucha repercusión, en cuanto a los sistemas de salud, porque es una de las causas más frecuentes de cáncer en las mujeres, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos temas bien Se, interesantes, se ¿no? me adelantó un poquito, ¿eh? Vamos a hablar, el tema de hoy es BPH y cáncer cervicouterino. Ujú. Realmente, digo, ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con el tema y me gustaría que nos contara qué es el BPH. Mira, para empezar, y te digo, normalmente el VPH es un virus. Ujú. Este virus se transmite en su gran mayoría por relaciones sexuales, es decir, es una infección de transmisión sexual. Y al ser una infección de transmisión sexual, pues obviamente tenemos muchos métodos para disminuir el contagio y para disminuir esta infección, ¿no? Lo que trasciende con este tipo de enfermedades de transmisión sexual es que este virus tiene la capacidad de desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, son dos tipos de grupos de personas o dos tipos de enfermedades que al final de cuentas se unen en un proceso que se llama cáncer cervicuterino. Entonces, vamos a hablar de dos tipos, desde la infección como tal hasta que se desarrolla un cáncer cervicuterino, Ok, ¿sí? digo, me parece perfecto y como ya lo dijo, ataca a personas que tienen actividad, o bueno, más bien, se propaga, ¿no? Con la actividad sexual, Sí. pero ¿a quién puede afectar este virus? Mira, existe la falsa creencia de que este virus solamente afecta a las mujeres y de hecho tú vas a escuchar todas las campañas de publicidad que escuchamos en la radio, en la televisión, en los folletos que te dan y sobre todo ves la mucha atención que se les da hacia las mujeres. Pero también este virus llega a afectar a los hombres, ¿no? Entonces, no solamente produce una sola enfermedad a nivel del cáncer cervicuterino o a nivel vaginal, sino también nos ayuda a desarrollar otro tipo de enfermedades, tanto cáncer de orofaringe, cáncer de pene, cáncer anal, y el más importante por mucho es que es el cáncer cervicuterino. ¿Por qué nos importa tanto? Porque el cáncer cervicuterino es la causa, una de las principales causas de cáncer de mujeres a nivel nacional y a nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo que más nos importa de esto? Que prácticamente tenemos una gran, tenemos muchas oportunidades de poder evitar este tipo de cáncer, ¿no? Es decir, si yo ahorita te dijera, oye, ¿sabes qué? Si tenemos la respuesta o tengo no la solución porque no lo es al 100%, pero si te dijera, existe un método para disminuir la infección de VPH y por consiguiente que disminuye la capacidad de tener cáncer cervicuterino. Ahora, Claro, lo tomaríamos sin problema. Yo creo que el día de hoy te digo, ¿sabes qué? Tenemos la respuesta para que disminuyas esta infección de virus de papiloma humano
y por consiguiente vamos a disminuir la probabilidad de que desarrolles cáncer cervicuterino. ¿Qué me dirías? No, claro, la tomo. O sea, sin ninguna duda. Realmente, yo creo que, digo, como lo dice, es cuestión de saberlo. Exacto. Ahora, ya que tenemos esta, si también te dijera que tenemos métodos que podemos detectar el cáncer hasta 10 o 20 años antes de que se desarrolle, ¿tú también qué me dirías? Pues obviamente que, o sea, realmente tomaría todo lo que fuera mejor para tener más información y Ujú, aparte para a lo mejor no garantizar el hecho de que no pase, pero sí la cuestión de que minimizar riesgos, ¿no? exacto. Entonces, estas dos preguntas tienen respuesta todos los días y las tenemos aquí, porque lo tenemos. Es decir, tenemos un método que nos ayuda a disminuir la infección de virus de papiloma humano y por consiguiente disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer cervicuterino. Y al mismo tiempo, aunque tú ya tengas una, una infección con virus de papiloma humano y que tengas una lesión precancerígena, tenemos métodos de detectar estas pacientes antes de que desarrollen este cáncer cervicuterino, prácticamente hasta 10 años antes, ¿no? Antes de que nos diga los métodos de detección, digo, Sí, sí, sí. yo sé yo sé lo que va a decir y ya sé por dónde va, pero me gustaría saber si hay algún tipo de vacuna o algo en cuanto al virus del papiloma humano para prevenir, ¿no? Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es contestar la primera pregunta, ¿no? Claro. Si existe un método para disminuir la infección de este virus de papiloma humano. Sí lo existe, Ok, sí lo existe. Vamos a poner dos puntos clave. El virus de papiloma humano existen hasta 200 serotipos, o sea, hay muchos tipos de virus de papiloma humano y no todos los virus de papiloma humano son, pues, tan agresivos, por decirlo así. Entonces los dividimos en dos grupos, ok, un grupo que se llama de alto riesgo y un grupo que se llama de bajo riesgo. El grupo de bajo riesgo normalmente es el que nos causa las verrugas, las verrugas comunes o los condilomas, que es lo que normalmente nosotros relacionamos cuando escuchamos que tienes infección por virus de papiloma, ok, ¿sí? ok, Cuando tú escuchas virus de papiloma, tú relacionas ese virus con condilomas o con verrugas. ok, Esos, esos son un subtipo de virus de papiloma humano que se consideran de bajo riesgo, que nos condicionan la enfermedad de que es condilomas genitales o verrugas cutáneas. Pero tenemos otro subtipo que lo consideramos de alto riesgo, que los más importantes son el 6, el 11, el 16 y el 18. ok. Y este tipo de grupo de BPH es el que más se relaciona con cáncer cervicuterino. Es decir, es el que tiene la posibilidad de desarrollar un cáncer, ¿no? Me gustaría saber si, por ejemplo, si los de bajo riesgo, Ujú. eh, cuando ya tienes estos síntomas de verrugas, eh, puede llegar a causar otro tipo, puede saltarse de tipo o... Normalmente no. O sea, normalmente este tipo de bajo riesgo, cuando tú tienes la infección, lo que te desarrolla es un condiloma, es decir, una verruga o un condiloma genital, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que yo ya tengo BPH o que tuvo? Pues porque me salió un condiloma, ¿no? Entonces, al tener un condiloma, pues es una infección de virus de papiloma. El problema de los de alto riesgo es que no desarrollan condilomas y en vez de desarrollar condilomas, desarrollan cáncer cervicuterino, ¿no? Ok, ok, Entonces, es decir, el día de hoy tú te contagias por una relación sexual, te contagias de un virus de bajo riesgo. A los 3 meses vas a notar que en la región genital te empieza a aparecer un condiloma. Pues te contagiaste de uno de bajo riesgo. Pero si es lo contrario, es decir, te contagias de uno de alto riesgo, puedes desarrollar un cáncer cervicuterino, ¿no? ok, ok. Sí, de hecho, en eso queda clarísimo. Entonces, ahora sí, vamos al desarrollo que habíamos tenido con esto. ¿Cuáles son los métodos de detección? Mira, los métodos de detección
tenemos 3 tipos de métodos de detección. El más frecuente y el más común que todos utilizamos, bueno, para empezar, ¿quiénes, no? ¿En Ujú. quiénes vamos a hacer estos métodos de detección? No, claro. Es decir, todas las mujeres que inicien vida sexual activa son candidatas a cualquiera de estos 3 métodos de detección, Ok. ¿sí? Es decir, tu pauta principal es: tengo dudas de si tengo infección por virus de papiloma humano o por cáncer cervicuterino. Tu factor de riesgo más importante es que hayas iniciado, relaciones sexuales, Ok. ¿sí? Entonces, desde ahí partimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Toda mujer que inicia vida sexual activa, empezamos los métodos de prevención o tamizaje para cáncer cervicuterino. ¿Y cuál es? El más frecuente es el que tú vas a escuchar, el Papá Nicolau, Ok. que el Papá Nicolau es hacer un cepillado a nivel del cuello uterino con la finalidad de sacar una muestra de células, y esta muestra de células la analiza el patólogo y nos dice si existen células que ya cambiaron de forma, o sea, es decir, que ya están en contacto con algo, porque no sabemos con qué, con algo que ya las hizo cambiar de forma y no la va a clasificar como lesión de alto grado o lesión de bajo grado, ¿sí? Es decir, nos va a dar una paciente que está normal o una paciente sospechosa. El otro método, que es el que actualmente es el más utilizado, es la prueba de detección de BPH. Es decir, yo ya tuve vida sexual activa, tuve relaciones o contactos de riesgo, entonces me quiero hacer una determinación de BPH y sobre todo los grupos de alto riesgo que son los que me importan para desarrollar cáncer cervicuterino. Entonces a esto se le llama que es una prueba de hibridación. Lo que hacemos es tomamos una muestra de igual del canal vaginal y del cérvix con la finalidad de determinar si estuve o si estoy en contacto con virus de papiloma humano y sobre todo con el de que me interesa de alto riesgo. Y Ok. el otro método es la combinación, es decir, la Los dos. combinación de Papa Nicolau con la prueba de hibridación de BPH. ¿Hay algún o edad? No. Bueno, edad también, digo, el hecho de la pregunta de la edad también, ¿no? Ujú. Debe de ser importante. Pero ¿hay algún tiempo? O sea, una mujer después de la primera relación sexual puede ir directamente, me refiero a un mes, 2 meses, a checarse. ¿O hay algún tiempo de Lo ideal es prolongado? que te esperes hasta un año, ¿no? Ok, O sea, lo ideal es que te esperes hasta un año de haber iniciado relaciones sexuales. Porque, como te había mencionado, esta es una enfermedad muy lenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy tengo relaciones sexuales y estuve en contacto con este virus de papiloma humano y estuve en contacto con virus de papiloma humano de alto riesgo, ¿sí? Entonces, al tener ya el contacto, el 80% de las mujeres, aunque tengan contagio con virus de papiloma humano de alto riesgo, van a eliminar este virus. Es decir, como cuando tú te enfermas de una gripa, ok, la gran mayoría de las veces las infecciones virales se resuelven. Es decir, solamente que tengas tu estado de inmunidad muy adecuado, que no tengas factores de riesgo como inmunosupresión, que no tengas factores como tabaquismo, que no tengas múltiples parejas sexuales. Todas estas pacientes son las que más me preocupan. Entonces, si tu estado de inmunidad es adecuado, si no tienes factores como obesidad, sobrepeso, tabaquismo, pues obviamente tú tienes más posibilidades de poder erradicar este contagio de este virus y volver a estar sana completamente. Un 20% de estas mujeres, esta enfermedad se hace crónica y al hacerse crónica tenemos hasta un lapso de 10 años en lo que este virus empieza a cambiar la célula y la empieza a transformar en una lesión. Primero vamos de una infección, un cambio de una célula que le llamamos una lesión premaligna, es decir, un paso antes de desarrollar cáncer, y de esta lesión premaligna a cáncer. Entonces tenemos 3 puntos donde podemos tratar a estas pacientes, desde la infección como tal, es decir, mejorando la prevención, métodos de barrera, estado de nutrición, disminuyendo la posibilidad de tabaquismo, si tenemos alguna inmunosupresión, tratar de tener nuestras defensas lo mejor posible para que podamos combatir esta enfermedad.
Y la otra es cuando ya tengo una lesión premaligna, podemos hacer tratamiento en estas lesiones premalignas, ¿sí? Desde una ablación, desde un cono o vigilancia, porque en algunas ocasiones estas lesiones pueden Órale. avanzar hacia el cáncer o pueden retroceder hacia la normalidad. Ok. Y de la lesión premaligna hasta el cáncer, pues obviamente pasa mucho tiempo. Es decir, desde que tú tienes el contagio con virus de papiloma humano hasta que desarrollas cáncer, son 10 años. O sea, tenemos casi, o sea, no es categórico, ¿no? Ujú, O sea, claro. puede pasar en 2, 3 años, pero lo habitual es que tenemos hasta un lapso de 10 años donde nos está avisando, nos está diciendo, ya tuve la infección, no me hiciste caso, ya tengo una lesión premaligna, aquí algo está pasando. Ah, ya tengo un cáncer. Bueno, pues aunque tenga un cáncer, también lo podemos agarrar en una etapa muy temprana. Entonces tenemos muchas opciones en las cuales podemos ir haciendo alguna forma de atacar esta enfermedad y esta infección, ¿no? Ya en cuestión de, vamos a meternos un poquito más al tema de cáncer cervicouterino. Este, ya pasó el BPH, Ujú, ya pasó una lesión premaligna, este Inter del que usted hablaba, ya se volvió cáncer. sí. Entonces, ¿cuál sería el método para tratar este padecimiento? Este padecimiento, bueno, tenemos varias opciones. Sí, cuando ya tengo una lesión maligna, que ya me está diciendo el patólogo, porque primero hacemos una inspección, que es una colposcopía, es decir, metemos ya una camarita dentro del canal vaginal, vemos la lesión altamente sospechosa, le tomamos biopsia y el patólogo ya me está diciendo que es un cáncer, es decir, que ya la célula es una célula maligna. El siguiente estudio es ver qué tan avanzado está este cáncer, ¿sí? ¿Ok? Ver el tamaño de la lesión, ver si hay ganglios, porque normalmente el cáncer se disemina por los ganglios, y sobre todo, ver hacia dónde más se ha esparcido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estas mujeres? En estas mujeres es tomamos tomografía contrastada, tórax, abdomen y pelvis, hacemos una exploración vaginal y hacemos una revisión, ¿sí? ¿Con qué finalidad? De saber la tomografía, si la enfermedad nada más está localizada en el cérvix, si los ganglios de la pelvis están afectados y con la exploración ginecológica o con la exploración bimanual, checamos el tamaño de la lesión y qué tan grande está esta lesión. Y en base a esos 3 factores determinamos el tratamiento. Si es una lesión muy pequeña, sin ganglios afectados, que no tenemos altos riesgos, pues lo ideal es hacer una histerectomía, ¿no? Si ya tenemos, alta probabilidad de que los ganglios estén afectados, pues hacemos algo que se llama histerectomía radical. Es decir, quitamos, la matriz con el útero e igual hacemos un vaciamiento ganglionar pélvico con la finalidad de erradicar todo este tumor, ¿sí? Ok. Me parece bien, Doc. Digo, de igual manera es un tema súper extenso y súper interesante. Sí, Y digo, lo mismo, yo creo que con la educación, con la buena, el buen fomentar el hecho de que las personas tengan una mayor educación con respecto a la salud, sería pues adecuar, ¿no? El sistema para que esto no pasara, ¿no? No llegara a mayores. sí, te soy franco, la verdad es que esto es meramente mucho de prevención, de hacerte los estudios en los momentos adecuados y de información. La verdad es que el 90-95% del cáncer cervicuterino está causado por infección de virus de papiloma humano. Y entonces, al ser una enfermedad de transmisión sexual y al ser una enfermedad prevenible, pues obviamente si tú previenes la infección de virus de papiloma humano o la transmisión, pues obviamente vas a disminuir impresionantemente la cantidad de cáncer cervicuterino. Y para eso está respondiendo la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para disminuir la probabilidad de que te contagies o de que tengas este virus de papiloma humano? Pues tenemos la vacunación, ¿sí? La vacunación, Entonces, claro que sí. la vacunación es otro tema importante y base de tratamiento de esta enfermedad.
¿Qué quiere decir? ¿Existe alguna vacunación para disminuir la infección? Sí. ¿Cuál es? La vacunación normalmente es con dos vacunas actualmente que están autorizadas por la FDA, que es Cevarix y Gardasil. Y estas dos vacunas, la finalidad es tratar la infección de estos virus de alto riesgo que me van a desarrollar cáncer cervicuterino. ¿Quiénes son candidatos? Hombres y mujeres, los dos, ¿sí? Ok. Obviamente se le ha dado más énfasis en las mujeres porque son las que desarrollan el cáncer cervicuterino, ¿sí? Y porque, como lo habíamos mencionado al inicio de esta consulta virtual, es una de las enfermedades o es uno de los cánceres más frecuentes a nivel nacional y es la principal causa de mortalidad. Es decir, estamos ocupando que en la frecuencia es hasta el tercer lugar, ¿no? Entonces, al ser el más frecuente, mujeres jóvenes y una enfermedad que puede llegar a ser prevenible, pues obviamente hay que darle esta foco o esta atención, ¿no? Sí, claro. Digo, de igual manera, yo creo que esto no acaba aquí. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema porque se tendría que hacer una separación de BPH con Con cáncer cáncer cervicuterino. cervicuterino, sí, claro. Y doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Nos pueden localizar aquí en Centro Médico AVE, en el piso 17, y con mucho gusto los podemos atender. ¿Ok? Perfecto. Igual estarán apareciendo en las cintillas la dirección donde consulta el doctor Ángel Arana. De igual manera, también pueden seguir en redes sociales a Cap Medical. Esto para estar informados de esta información tan importante, digo, válgame la redundancia, ¿no? De información súper importante que se tiene que saber y nos gustaría que nos siguieran en redes sociales para estar completamente en contacto con la información. Sí, la verdad es que salen muchas dudas. Digo, salen muchas dudas de hasta las formas de transmisión sexual, qué métodos de barrera existen, cuáles son las vacunas, cuándo debo aplicarme la vacuna, cada cuándo me debo de hacer la detección de virus de papiloma, si ya lo tengo, cómo va a ser mi seguimiento. O sea, son muchas cosas que podemos ir desglosando y que podemos irles informando, ¿no? Aquí lo importante de esta primera cápsula es dar esa información de que existe una vacuna para prevenir la infección de virus de papiloma humano, que existen métodos de detección para que podamos detectar una lesión premaligna antes de que se desarrolle el cáncer y que prácticamente todas estas enfermedades, al disminuir la infección de virus de papiloma humano, podemos disminuir drásticamente la presentación de cáncer cervicuterino, ¿no? Excelente, eso es lo ideal, ¿no? Sí. El hecho de seguir todos esos pasos a los cuales debemos de escuchar primeramente. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Doctor, muchas gracias por estar Bueno, aquí y por acompañarnos en esta consulta virtual. No olviden de igual manera seguirnos en redes sociales y hasta la próxima. nos vemos.